El doctor no tiene la última palabra. Porque algunas personas duran mucho más tiempo de lo que el doctor le dijo que iba a durar de vida, mientras otros duran mucho menos o alrededor de ese tiempo. Esta y otras preguntas vamos a contestar aquí en este podcast. Mi nombre es Rafael Rodríguez. Si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Rafael Rodríguez Superación Personal y a tu mejor versión podcast. Síguenos en las redes y empecemos. El doctor no tiene la última palabra. ¿Por qué este tema? ¿A qué se refiere que no tiene la última palabra el doctor? Bueno, cuando se trata de la vida de un ser humano, todos sabemos que nadie te puede decir o predecir el futuro. Entonces, la mayoría de las veces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando dan un diagnóstico, el doctor da un diagnóstico, la mayoría de la gente tiende a tomar esto como una verdad absoluta. Si le dicen, por ejemplo, te quedan 2 meses de vida, creen que es verdad. Pero la pregunta que hicimos en la introducción, ¿por qué algunas personas duran mucho más de ese tiempo? Entonces, ¿estaban equivocados ellos? ¿Estaba equivocado el doctor? ¿Qué pasó? ¿Y por qué otros duran mucho menos? Ok, algunos de los casos que vamos a tocar aquí en eso del diagnóstico es, un diagnóstico es simplemente una información que el doctor te da basado en qué? En algunos estudios, en algunas cosas que ellos aprendieron y determinaron. Pero sabemos que la vida es un complejo de cosas misteriosas que no todo el mundo la puede descifrar. De lo que más se habla es de la vida esto, la vida aquello, la vida. Entonces todavía no podemos descifrar lo que es en realidad el misterio de la vida. Entonces, ¿en qué influye esto? Algunos de los puntos que vamos a tratar, como la mente ante un diagnóstico. Y ahí vamos a responder esa pregunta de por qué algunas personas duran más. Ok, algunas personas le dan el diagnóstico y ese diagnóstico fue suficiente para destruir a esa persona. No tanto la enfermedad, sino el diagnóstico. Aquí entra la mente humana. Hay personas que le han dado un diagnóstico, como es el caso de una persona que le dieron un diagnóstico y esa persona le dijeron que tenía una enfermedad terminal. Esa persona se le quitó el apetito, empezó a perder mucho peso rápidamente, ya todo el mundo decía que estaba enfermo, que no iba a durar mucho. ¿Qué sucede? Que un mes después lo llaman del hospital y le dicen que si puede venir, que hubo un error en el diagnóstico. ¿Qué sucedió? Cuando le entregaron los resultados del laboratorio, entregaron resultados que no eran de esa persona, o sea, equivocado. ¿Y qué pasó? Esa persona estaba teniendo los síntomas como si en realidad tuviera esa enfermedad. Entonces, ¿qué estaba funcionando ahí? El poder de la mente, que es lo que sucede en los diagnósticos la mayoría de veces. No es tanto la enfermedad que la que destruye a la gente, es la mente. Ya esa persona no quería comer, perdió el apetito, perdió peso. ¿Por qué? Porque aceptó eso como una verdad. Entonces, eso es lo que pasa con alguna persona. Algunas personas ni siquiera lo creen, aunque tengan la enfermedad y duran muchos años más. Y dicen, no, ahora es donde empieza mi vida. Mi vida no terminó con la noticia del doctor. Mi vida empezó ahora. Y vamos a hablar un poco de esto, cómo es que la vida de algunas personas termina con un diagnóstico y la de otras empiezan a vivir después de un diagnóstico. Entonces, eso de la mente humana, por ejemplo, hay personas que le han diagnosticado una enfermedad, no duran mucho tiempo, mueren. Y después a los años se le ha hecho una autopsia al cadáver de esa persona, por alguna razón, hay una investigación de lo que sea, y se descubre que esa persona no tenía la enfermedad que supuestamente acabó con la vida de esa persona. Eso ha pasado mucho, hay muchos casos ya documentados de eso. Entonces, ¿qué sucedió ahí?
la mente destruyendo a la persona dejándose convencer de los pensamientos autodestructivos. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Qué sucede aquí? Si a una persona le dan un diagnóstico, depende cómo esa persona tome eso. Depende las acciones que esa persona, los pensamientos que sucedan para determinar el tiempo de vida de esa persona. Pero algo mucho más grande que esto. El tiempo de vida lo decide Dios. El doctor te puede dar 2 meses, pero Dios te puede tener 20 años o más, como ha pasado mucho. Oh, pero esa persona le diagnosticaron eso, pero parece que no tiene nada. Pero Dios es el que da, el que se tiene el poder para dar y quitar la vida. Entonces, esa función de la mente ante un diagnóstico, porque la mente muchas veces es como la que acepta. Tú ves que hay muchos engaños visuales, hay muchas cosas, porque la mente humana se hace las imágenes, los eventos, como una película. Entonces, ahí entramos a otro paso que dice, ¿tú vas a empezar a vivir después del diagnóstico o vas a empezar a morir? Entonces alguna persona dice, ¿cómo si yo empecé a vivir desde que yo nací? No realmente. Si tú eres una persona que la vida entera te la ha pasado haciendo cosas que no te gustan, trabajando algo que no te gusta, estando con una persona que no quieres estar, un grupo de personas también, amistades que tú deseas tener amistades nuevas y eso, pero tú empiezas a tolerar la vida. Entonces, tú no estás viviendo, tú estás siendo infeliz, tú estás muriendo sin darte cuenta, porque no estás disfrutando del tiempo de vida. Entonces, empezar a vivir después del diagnóstico, que ahí es donde empieza la vida de muchas personas, es reconocer que te queda un tiempo de vida. No necesariamente que diga el doctor, pero reconocer qué vas a hacer ahora. Y aquí me gusta ilustrar con la siguiente pregunta. Si tú no existirías, nunca estuviste antes en la tierra, y Dios te dice, te voy a dar 2 meses en la tierra. Ve, 2 meses. ¿Qué tú vas a hacer en esos 2 meses? A tolerar cosas de personas, a empezar a amargarte la vida, a empezar a decir, oh, solamente son 2 meses, ya mejor que me lleve. O va a decir, son 2 meses, hay que disfrutar estos 2 meses. Vamos a salir, vamos a gozar, vamos a empezar a vivir estos 2 meses y no nos vamos a estresar la vida porque es un corto tiempo. ¿Ok? Entonces, antes de seguir con el tema, quiero que si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos también en las redes. Y sigamos con el tema. Entonces, empezar a vivir o empezar a morir es decisión tuya. Empezar a morir es empezar a quejarte, a amargarte, a no querer comer, a pensar que por qué a mí. Todas esas preguntas destruyen. Y la mente, como es tan poderosa, te va a dar la respuesta de lo que tú preguntes. Si tú le dices a la mente, ¿qué hacemos? ¿Cómo gozamos lo que nos quede de vida? La mente te va a dar opciones. Pero si tú le dices a la mente, mira lo que nos pasó, qué tragedia ahora, la mente te va a buscar motivos. Sí, es una tragedia. Sí, no hagas nada. Ya, deja que venga lo que va a venir. Entonces ahí es donde está el problema. Entonces decide, empiezas a vivir después del diagnóstico, no empieces a morir. Uno de los puntos clave aquí. Entonces, no toleres la vida. No te estés estresando con personas, no estés malgastando el tiempo que te quede de vida. Entonces, otra cosa es, nada traímos a la tierra y nada nos vamos a llevar. Como dice la Biblia, cuando Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me iré. Entonces, no te apegues a nada, sea que el diagnóstico sea verdadero o no. Para gozar la vida, si te apegas a cosas, te aferras,
te amargas la vida. Tú dices, por ejemplo, ay, yo no quiero irme porque, mira, mis hijos están pequeños y ahora ese diagnóstico, mira, ¿qué voy a hacer? Que mis amigos, la cosa que hago, mis posesiones, todo eso, nada te vas a llevar. Entonces, vive la vida, sé feliz, ama, da un abrazo a tus niños, eh, disfruta la vida, que el diagnóstico no es el final. Entonces, y como dice esa frase, desnudo vine y desnudo me voy. Entonces, no te aferres a nada porque la vida es un préstamo. Ya sea que tú dures más de 100 años o que dure mucho menos, la vida es un préstamo. Y los préstamos tienen un saldo. Entonces, disfruta la estadía. No te concentres tanto en lo que te dijo el doctor. Eh, Trata de ver la vida desde el punto de vista que tú sientes en el interior. No por miedo, sino porque es una nueva etapa. Ya sea que te digan un diagnóstico o no, empiezas a tener planes ya de vida, de cómo disfrutar, de cómo ayudar a personas que quizás tú has querido ayudar y no lo has hecho. No posponga tu felicidad tampoco. No, yo lo voy a hacer, pero después, porque ahora estoy ocupado con esto y ahora esto. Saca tiempo para ti. Y con esto yo no quiero decir esto del doctor, que los doctores que no sepan o quitarle crédito a los doctores, sino que hemos visto ya muchos casos en los que ellos dan un diagnóstico y depende de cómo la persona lo tome, va a vivir mucho tiempo más. Y como te dije en el ejemplo de que dieron el diagnóstico equivocado y la persona estaba teniendo los síntomas, porque es el poder de la mente que a veces engaña a las personas. Y no es tanto el hecho lo que daña a la persona, lo que amarga a la persona, lo que destruye a la persona. Es más la noticia, que es lo que estamos hablando, el diagnóstico. Es más la noticia lo que hace eso. Y te voy a poner un ejemplo. Si a ti hay una persona que tú tienes como 10 años que no lo ves y te dan la noticia que esa persona murió, tú te empiezas a poner triste. Wow, esa persona murió. Era mi amigo, nos conocimos hace mucho, te pone triste. Pero no fue la muerte la que te puso triste, fue la noticia. ¿Por qué? Porque esa persona tiene 10 años que murió y tú no sabías. La muerte no estaba haciendo ningún efecto. La noticia que te dieron fue que es lo que estamos hablando, el diagnóstico es una noticia que te están dando. Tú decides qué hacer con tu vida de ahí en adelante. Entonces, recuerda esto. Hay personas que no le han dado ningún diagnóstico y se van a morir primero. Y quizás a ti te dijeron, tú tienes una enfermedad terminal, vas a durar 2 meses, lo que sea. Y hay una persona que te pasan por el lado, en muy bien, muy buena salud, que le quedan horas quizás de vida. Porque la vida y la muerte están en la mano de Dios. Y tú vas a ver muchas personas pasándote por el lado, más joven que tú, más viejo que tú, morir primero, a pesar de cualquier diagnóstico, a pesar de que esa persona esté en un buen estado de salud. Entonces no te lleves de eso, de que por qué a mí, de que por qué esto, porque no es por el diagnóstico, es cuando Dios decida. Pon tu fe, tu esperanza en Dios, que es la vida. Entonces, todos nos vamos a ir, no es solamente tú, no es nada personal que tiene el universo en contra de ti, es simplemente una forma del universo expresarse. De algo vamos a morir, todos. Pero no te centres en que es algo en contra de ti, porque no lo es. Porque como te dije, mucha gente se van a morir primero, aunque no le dieron ningún diagnóstico. Entonces, para concluir ya, trata de llevar la fiesta en paz, contigo y con los demás. Que si uno no sabe cuándo uno se va a ir, en cualquier momento. Entonces trata de llevar la fiesta en paz. Trata de no tener rencor con nadie, discordia con personas, resentimientos. Todo esto hace daño. Entonces, tratar de llevar la fiesta en paz es no amargarte la vida con cosas que dijeron. Es
tú expresar, si tú sientes decirle a una gente yo te quiero, yo te amo, decírselo, darle un abrazo, no espere el último día para hacer eso. Entonces, hasta aquí este episodio del podcast. Si te gustó, comenta, dale like y comparte para que pueda llegar a muchas más personas y hasta la próxima.